Bien, buenas tardes, molt bona vesprada a tots. Ya transcurridos los 5 minutos de cortesía habituales, vamos a dar comienzo a este acto, la conferencia del almirante general Manuel Rebollo, no sin antes saludar a las autoridades que nos acompañan. En primer lugar, por supuesto, a nuestro alcalde, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez. También, bueno, ya lo he introducido, al almirante general Manuel Rebollo, que tenemos la suerte de poder contar con él para inaugurar estas jornadas de la mar. Al almirante Victoriano Gilabert, almirante de Acción Marítima. Buenas tardes, almirante, muchas gracias por venir. Al almirante Enrique Torres Piñeiro, almirante director del Instituto de Historia y Cultura Naval. Muchas gracias una vez más. Ya eres habitual, estás en tu casa. También al general jefe del Mando de Operaciones Especiales, nuestros boinas verdes, el general Francisco García Almenta, buen amigo también de Benidorm, viejo conocido. Muchas gracias por estar una vez más aquí con nosotros. También tengo que saludar al coronel Juan Navarro, su delegado del Ministerio de Defensa en Alicante. Muchas gracias por acompañarnos en este acto, coronel. A Joaquín Vegara, comandante naval de la provincia de Alicante, que estamos el alcalde y yo ahí a ver si lo empadronamos o no, pero estamos en ello. Yo creo que antes de que acabe su mandato estará ya como un benidormense o benidormero más. Quiero saludar también, darle la bienvenida al coronel jefe de la Guardia Civil, a José Hernández Mosquera, también gran amigo de Benidorm. Quiero saludar, ya le veo, no le tenía ubicado físicamente, al vicerrector de la Universidad de Alicante, Salvador Iborra. Muchas gracias. También hombre próximo a la Armada, ¿verdad? Reservista también. A los presidentes del Club Náutico de Benidorm, Jaime Samper, del Club Náutico de Campello, Miguel Baena, al capitán director de la Marina de Denia, don Gabriel Martínez, no le veo, pero sé que está. A las personas que nos acompañan de la Fundación Mediterráneo, Mercedes, de la Fundación Jorge Juan, Graciela Luz, muchas gracias por acompañarnos. Una fundación junto con la Asamblea Amistosa y Literaria de Novelda, que también nos acompaña su presidente, entidades que difunden la imagen y la memoria de que sea quizás el alicantino más ilustre, que es Jorge Juan, una de las grandes personalidades que han nacido en esta provincia. Quiero saludar a todos los patronos de la Fundación Frax, que están aquí. Hay algunos que nos acompañan, otros que son habituales, pero hoy, por circunstancias no deseables, no nos pueden acompañar. Quiero saludar a Julio Calero, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Alicante, un buen amigo también, que anda por ahí. A todos los miembros de la Corporación Municipal de Benidorm, que nos acompañan. También quiero saludar al almirante Gonzalo Sirvent, que he saludado antes, y al almirante José Enrique de Benito. Si cuentan ustedes, son 5 almirantes que llevamos ya. No es fácil reunir a 5 almirantes. Bueno, y 3 de ellos al menos, Victoriano Gilabert, Enrique Torres y nuestro conferenciante, comandantes los 3 del Juan Sebastián del Cano. 3 almirantes y los 3 comandantes de Juan Sebastián Elcano, que no es cualquier cosa. Quiero saludar también, alcalde, esto también te lo ahorro después, ¿no? Ya no tienes que saludar uno por uno. Al alcalde y a la vicealcaldesa de Pilar de la Horadada. Saben ustedes que don Manuel Rebollo es alicantino. Quiero saludar al alcalde, que lo acabo de ver por ahí, al alcalde de Relleu, que también nos acompaña, y seguro que hay muchas más personas que nos acompañan
que se merecen Belliure, que lo tenemos por ahí también, buen amigo, que se merecen que les nombre, como todos y cada uno de los que de ustedes nos acompañan esta tarde aquí, sobre todo en un día lluvioso, un día difícil y a una hora que hay que hacer un esfuerzo para dejar las ocupaciones habituales para podernos acompañar. Este acto, que por eso es especial, ¿no?, y por eso buscamos un conferenciante del máximo nivel, como es Manolo Rebollo, que no solamente es un almirante general que llegó a nada más y nada menos que a jefe del Estado Mayor de la Armada, sino que además yo puedo decir, pero eso lo contará muy bien, estoy convencido, después el almirante Torres, un verdadero mito dentro de la Armada y dentro de las Fuerzas Armadas. Como decía, es un acto importante porque inauguramos con esta conferencia las segundas jornadas de la Mar de Benidorm. El año pasado se celebraron por primera vez con el título de la Armada 8 siglos de servicio a España y este año bajo el título de la Mar, fuente de riqueza y conflictos. Hay 6 conferencias, hay 2 actos o 2 actividades que son novedosas y que esperamos que sean del gusto de los aficionados y del público en general, porque por una parte tenemos un concierto de la banda del Tercio de Levante de Infantería de Marina, que ofrecerá el día 22 de mayo, si no recuerdo mal, aquí en el Auditorio Óscar Esplá, y que, bueno, pues vamos a poder disfrutar de una banda que raramente sale a conciertos de este tipo, a conciertos civiles, porque es una banda militar, obviamente, y, claro, en actos militares, pues juras de bandera o actos de cualquier tipo militar sí que interviene, pero un concierto de estos es difícil y eso se lo quiero agradecer personalmente al almirante Victoriano Gilabert, porque si no es por él, la banda no podría haber estado hoy en Benidorm. También tenemos una exposición de maquetas, de modelos navales, que pretende recoger la historia de la Armada en sus buques más importantes, desde la galera hasta el submarino S-81, que es la joya tecnológica de la corona, pasando por el Juan Carlos I, fragatas modernas, galeones, buques de línea, etcétera, etcétera. Ahí ha colaborado el Instituto de Historia y Cultura Naval, gracias al impulso del almirante Torres. Tenemos piezas de la Fundación Mafre, que también se lo agradecemos profundamente, del Museo de Cartagena, de coleccionistas privados. Van a ser 2 actos importantes. Y después, bueno, las conferencias, que además creo que están aquí y que pronto las tendrán ustedes en un programa de mano que les facilitaremos. Y los actos de, bueno, pues para culminar, que serán los del 3 de julio, con el acto que se celebra en el Castillo de Benidorm, en el Castell, en la Plaza de la Señoría, de homenaje a los caídos en el mar, que se celebra el 3 de julio, fecha en la que se celebra el aniversario de la Batalla de Santiago de Cuba, que es una fecha importante para España, para la Armada, lamentablemente, y que para nosotros, para Benidorm, es importante porque ese día murió como un héroe, un benidormense, un benidormero de pro, que fue el condestable Zaragoza. Un marino que, bueno, ustedes conocen la historia de él y que murió defendiendo a España y cuando ya estaba herido de muerte pidió la bandera de España para envolverse y morir en ella. Bien, como decía, yo no voy a hacerlo más largo porque si no aquí no saldríamos, pero lo único que quiero hacer es agradecer de verdad y de corazón a todos los que han hecho posible las jornadas. He citado algunos, pero hay muchos detrás. Se me ocurre citar, por ejemplo, al segundo de la comandancia, a José Joaquín, el capitán de corbeta, que también me consta que ha estado peleando, el director del Museo Naval de Cartagena. Bueno, tantos y tantos que hacen posible que estas jornadas sean bueno, pues un éxito, que sean posibles y que es lo que pretendemos, fortalezcan, acrecienten en la medida de lo posible la relación de Benidorm con la Armada y la relación de Benidorm con su pasado, porque el pasado de Benidorm es un pasado ligado a la mar, es un pasado de navegantes, es un pasado de marinos
y, bueno, pues conservar, mantener y conocer, perdón, nuestra historia y nuestras raíces hace también que sepamos ser los que tenemos que ser, recordar quiénes fuimos y, por lo tanto, honrar a nuestro pasado y a nuestros antecesores. Pues muchísimas gracias en nombre de la Fundación Frax, gracias a todas las instituciones, especialmente también al alcalde y al Ayuntamiento de Benidorm, a los concejales, que hacen posible, a los técnicos que hacen posible que las jornadas se desenvuelvan bien. Muchas gracias y, por favor, disfruten de todas las jornadas y si conseguimos ese objetivo que les decía, estaremos contentos. Muchas gracias. A continuación, y para presentar al almirante general Manuel Rebollo, yo quisiera que el almirante Enrique Torres subiera hasta el estrado para que introdujera al conferenciante. Muchas gracias. Buenas tardes. Un privilegio estar aquí de nuevo. Estoy aquí por una razón muy sencilla. En razón de mi cargo de director del Instituto de Historia y Cultura Naval, tengo que decir que muy poquitas ciudades periféricas, obviamente, marítimas de España, hacen tanto en la difusión y puesta en valor de nuestro patrimonio histórico, de nuestra historia y cultura naval, como lo hace Benidorm. Con lo cual, yo creo que el año pasado estuve 3 o 4 veces y este año, si me dejáis, pues pretendo hacer como mínimo lo mismo. Así que muy orgullosos de estar aquí. Muy orgulloso también, por supuesto, porque la primera de las conferencias que me he pedido presentar es nada más y nada menos que la que pronuncia el almirante Manuel Rebollo. El almirante Manuel Rebollo es una referencia en la Armada, una referencia lo ha sido para mí y para los de mi quinta y lo sigue siendo para las generaciones que nos siguen. Y por eso estoy plenamente orgulloso de poder hablar un poco de él. Ya lo saben, viene en el cartel, su carrera es incomparable por 2 motivos. No creo que haya nadie más que conozca que haya servido en activo a la Armada durante 55 años como él. Es una cifra descomunal y habiendo logrado lo que consiguió él, habiendo entrado en el nivel más bajo de marinero y terminado en el nivel más alto de almirante general. Pero no solo ha sido extensa, sino ha sido muy intensa, como seguro que va a contar él. Yo no voy a hablar de su currículum porque es el motivo y él escogerá aquellos episodios. Va a ser difícil que lo pueda resumir, pero él escogerá los episodios que quiera contar. Yo sí que quería contar 2 o 3 anécdotas o relaciones que he tenido a lo largo también de mi carrera con él. La primera fue cuando yo embarqué, ya que se hablaba antes, en el Juan Sebastián del Cano de Guardia Marina, joven Guardia Marina. Él era un joven oficial, pero ya suficientemente antiguo y profesor en el Juan Sebastián del Cano. Aquí hay varios que estuvieron en aquel viaje. El hoy almirante Rebollo era el jefe de comunicaciones del barco y además profesor de inglés. En aquella época el inglés no es como ahora, por lo menos era lo que me pasaba a mí y a los de mi clase. No teníamos ni idea, porque nos explicaba mucho de verbos irregulares, de giros, de tal, pero al final eso no te servía para relacionarte. Y el almirante Rebollo nos enseñó en un curso acelerado en el viaje, pues inglés práctico, lo que teníamos que saber para salir. Para muchos era la primera vez que viajábamos al extranjero y que estábamos en un país de habla no hispana, pues lo mínimo que teníamos que saber para poder relacionarnos. Y a la vez era el jefe de comunicaciones. Las comunicaciones también, visto desde hoy, eran extrañas en aquella época. Hoy, si uno se queda sin batería o no tiene cobertura o no tiene wifi, poco menos que es una tragedia. No se puede vivir sin eso. En aquella época era al revés. Salíamos, largábamos amarras y era una bendición estar desconectado del mundanal ruido. Él era el jefe de comunicaciones y nadie sentía la presión de tener que hablar con sus seres queridos. Había algunos que sí, que tenían novia y había un turno de
un turno de llamadas a través del HF con un ruido infernal, ininteligible prácticamente, y cada 5 o 6 días te tocaba hablar a los que querían hablar, se podía renunciar a ello. Y me acuerdo como se oía fatal, tenían que estar a gritos por el equipo de HF en una llamada que hacían por HF hasta la estación radio en Madrid y la estación radio de Madrid por teléfono fijo en aquella época a tu casa o a la casa de tu novia. Llamada que era conferencia, no sé por qué se llamaba así, cuando era fuera de la provincia de Madrid, porque se tarifaba de otra manera. Bueno, el caso es que era complicado y sus operadores, los operadores de la radio, hacían de intermediarios entre el novio y la novia, porque cuando veían que esto no tenía arreglo, decía, caballero, que le está diciendo que la quiere, ¿qué le digo? Que usted también. Y jugaba así, despachaban al caballero, venía el siguiente y hablaba supuestamente también con quien era su novia, pero eso nunca se supo si era así o no había nadie al otro lado. Esa era una época muy bonita en la que aprendimos mucho del almirante Rebollo como profesor y oficial en nuestros primeros pasos, se puede decir, en la Armada. Tuve la suerte, con el paso de mucho del tiempo, en que yo también mandé como él Juan Sebastián del Cano, y yo hice una cosa que solo él y yo me inspiré en él para salir a vela, porque las circunstancias lo permitían, del puerto natural más bonito del mundo, que es el de Mahón, en Menorca. Lo había hecho unos años antes el almirante y yo hice lo que pude por emularme, tuve suerte y ahora mismo creo que somos los dos, con lo cual el almirante me da mucha satisfacción. Y voy a dejarlo ya, voy a contar una última. Cuando él mandaba a la Armada, cuando fue almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, estoy hablando año 11, 12, puede ser, almirante, se creó un grupo, como se suele formar de vez en cuando, de prospectiva, una especie de think tank para adivinar lo que va a pasar en el futuro y orientar pues, las decisiones que se van tomando. Este grupo se llamaba Visión 2025, relativa al año 2025. Casualidad que estamos en el 25 y en aquella época, menos mal que no hicimos lo que se pretendía, porque eran tiempos muy austeros, muy poco dinero, y lo que se pretendía era adelgazar las Fuerzas Armadas. Fijaros cómo íbamos a estar ahora para remontar si lo hubiésemos hecho. El caso es que bajo el eufemismo de racionalizar las Fuerzas Armadas, lo que se estaba haciendo claramente era reducirlas. Al Ejército de Tierra le tocaba, bueno, no puedo dar muchos datos porque forman parte de unas discusiones que no vienen al caso, pero algunos sí. El Ejército de Tierra tenía que suprimir alguna brigada, el Ejército del Aire alguna escuadrilla de aeronaves y también la Armada tenía que suprimir escuadrillas de barcos y también, curiosamente, algún arsenal, porque decían que eran demasiados arsenales. Está el almirante Sirvent, que me enseñó todo sobre arsenales. Eran demasiados, 3 arsenales para la dimensión que debía tener la Armada. Los arsenales, tengo que recordar que fueron obra intelectual, por así decirlo, del ilustre alicantino Jorge Juan. Datan de 3 siglos desde entonces. Pero alguien se lo quería cargar para el 2025 para adelgazar. Y ahí estuvimos defendiendo. Yo no tenía contacto directo, el almirante mandaba la Armada, pero tenía varios niveles intermedios y yo era el representante en el grupo. Y un día me llega la instrucción de parte del almirante, nunca supe si fue verdad, pero yo la defendí, que pretendiese, los 3 arsenales son, el de Ferrol, el de Cartagena y el de la Carraca en San Fernando. Al que le tenían ojeriza era el de San Fernando, al de la Carraca. No sé por qué, pero estaba ahí en todas las quinielas para ser lo primero que desapareciese. Y me acuerdo, me llegó un mensaje, dice el almirante, que defiendas ahí, que digas que en estos 3 siglos del arsenal, aquellos que han osado o han intentado cerrar o vender el arsenal de Carraca han fallecido en un plazo de 15 días. Mitad leyenda y supongo que algo de verdad, alguno habría. El caso es que se acabó la discusión y se puede decir que, en parte, gracias al almirante Rebollo, seguimos teniendo arsenal de la Carraca hoy en día. Bueno, podía estar un montón de tiempo, pero es su tarde, almirante, doble privilegio. El primero, que hayas mandado a la Armada y que nos hayas mandado a unos cuantos de los que estamos aquí. Y el segundo, que además vengas a contárnoslo hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias, Enrique. No me acordaba de lo de la carraca, pero es verdad, ¿eh? No sé si será verdad lo de morirse, pero mira que se ha intentado veces cerrar el arsenal de la carraca y ahí sigue, ¿no? Bien, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, queridos familiares y amigos, señoras y señores. Atendiendo una muy amable invitación del presidente del FRACS, don Matías García, voy a intentar en, no sé, 45 o 50 minutos resumirles 55 años y medio de mi vida. O sea, ya a priori un fracaso total, porque es imposible. Hay que resumir mucho, mucho. No sé qué contar que les pueda entretener o que les pueda resultar interesante, así que les voy a decir lo que voy a hacer. Con este artilugio que he mandado, voy a ir pasando ahí diapositivas de estas. Voy a seguir este guión, es decir, voy en 4 etapas, que son las etapas esas que se ven ahí. La etapa primera de marinería, en donde estuve 6 años y medio. Una segunda de alumno de la Escuela Naval Militar, que duró 5 años. Una etapa muy larga de oficial, lógicamente desde que sales de la Escuela Naval hasta que ascendí a oficial general, que fueron 30 años. Y luego la etapa final de oficial general. De estas 4 etapas, pues he seleccionado lo que yo creo, a mi modo de ver, que es interesante o puede resultar interesante, pero no les aseguro que les vaya a entretener. Bien. Esto parece que no tiene nada que ver por qué elegí yo meterme en la Armada. Este tipo de publicidad empapelaba todas las calles de Estados Unidos antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Join the Navy, enjoy the war. Había unos que ponían Join the Navy, enjoy the girls. O sea, alístate en la Armada y conocerás chicas. Esto también puede ser verdad. Bueno, lo que quiero decir que influidos quizás por esto en España, pues desarrollaron otro tipo de publicidad, otro tipo de cartel. Desde luego un poco más recatado que este tipo de cartel. El cartel de la Armada era este. Muchacho, la Marina te llama. Con una cantidad de información que parece que es el desarrollo de una tesis ahí. Pero bueno, tuvo su impacto. Yo no estoy muy seguro, estoy seguro que leí esta publicidad en algún sitio, en algún medio de comunicación, alguna vez. Lo que no estoy seguro es que fuera lo que me decidió a mí a ingresar en la Armada. Eso no lo puedo asegurar. Por aquella época vivía con mis padres en Alicante y había acabado los 6 años y la reválida y del bachiller superior, vamos. Entonces, mis padres estaban en una situación económica que no les permitía, bajo ningún concepto, darme una carrera universitaria. Entonces, en Alicante no había universidad tampoco. Yo un día fui a la Comandancia Militar de Marina de Alicante, que así se llamaba entonces, Joaquín, y fui a interesarme, pues, qué había que hacer para ingresar a la Armada. Estando allí hablando con no me acuerdo si era suboficial o personal civil, se acercó una persona que no sé quién era, ni nunca lo supe, y me dijo: oye, he oído vuestra conversación, y si es verdad eso de que tienes sexto y reválida, tienes la posibilidad de ingresar como oficial en la Escuela Naval Militar de Marín, con todos los gastos por cuenta de la Armada. Gastos que eran importantes, porque había que estar un tiempo de preparación. Las personas que podían hacer frente a eso, pues iban a una academia. En Alicante había una academia muy buena y se preparaban ahí, pero yo no podía. Bueno, total, yo creo, después de darle muchas vueltas durante muchos años, que eso fue lo que me decidió a mí. Ahora, había un problema, yo era menor de edad y mis padres no me daban permiso para irme voluntario. Muchas discusiones en casa, en fin, al final yo conseguí que mis padres me firmaran el permiso y me montaron en el tren
un tren muy rápido que salía de la estación de Alicante y después de día y medio llegabas al destino que era San Fernando, Cádiz. Llegué a este cuartel de instrucción que estaba en San Fernando. Era un cuartel de instrucción de marinería de los de entonces, donde los marineros que iban a hacer el servicio militar obligatorio, que en la Armada era de 2 años, creo que en tierra era de 1 año o 18 meses, pero en esta época 2 años también, 18 meses. Bueno, en la Armada era de 2 años. Esa es una foto de una jura de bandera en el patio del cuartel de instrucción de marinería de San Fernando. El cuartel para aquella época era un centro moderno porque se hacía una ambientación muy dedicada a lo que luego ibas a hacer en los barcos y tenía un mando muy singular del que podría estar hablando horas. El capitán de navío Carlos Martínez Valverde, muy famoso en la Armada. No digo por qué, pero era muy famoso. Del cuartel de instrucción de marinería de San Fernando me mandaron a hacer un curso de ambientación marinera en el buque escuela Galatea. Nada mejor para ambientarse marineramente que embarcar en un velero. El caso es que el Galatea era un velero que no navegaba, porque llevaba ya 2 años habiendo de bajar la Armada. El Galatea se incorporó a la Armada en el año 1922 y se dio de baja en el año 1982. En el año 1922 se le compró a una consignataria inglesa por 650.000 pesetas. Estuvo navegando 60 años en la Armada y formando a centenas de futuros contramaestres y futuros especialistas de la especialidad de maniobra. Es decir, que rindió un servicio a la Armada excepcional. Ya de buque mercante, a vela, construido en el siglo XIX, dio varias veces la vuelta al mundo. En fin, tiene una historia como velero espectacular. Bien, pues ahí la ambientación marina consistía pues, en subir descalzo por la jarcia, aprenderte toda la maniobra, enseñarte a hacer nudos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, este es el Galatea. El Galatea, cuando lo dan de baja en el año 1982, había una burbuja de la Expo 92 y de las Olimpiadas de Barcelona. Bien. Entonces, alguien pensó que sería un buen sitio para llevarlo a Sevilla y hacer un centro moderno de comunicaciones para la Expo, en medio del río Guadalquivir y tal. Bueno, se llenaron de estudios para realizar todo eso y remolcaron el barco a Sevilla. El barco llegó a Sevilla, atracó en un muelle del Guadalquivir y allí se quedó. Ni centro ni nada. Esa es la imagen del Galatea cuando, remolcado por un consorcio escocés, que fue el que lo compró por 8 millones de pesetas, lo llevaron hasta Escocia. No voy a opinar del poco amor que se le tiene a las cosas de la mar en España, porque me metería en un jardincillo. Pero esta es el Galatea hoy en día. Delante del Museo de Glasgow, el Museo de Transportes de Glasgow, sacan bastante dinero con las visitas, dinero que es suficiente para mantener el barco, y les aseguro que no es el único barco así en el Reino Unido. Hay decenas de barcos importantes que están así, muy aprovechados. Bueno, pues el Glenlee recuperó su antiguo nombre, pero tiene, a los 2 comandantes del Cano les diría que les falta un tema ahí al Glenlee. Es un velero sin velas, pero no le hacen falta porque no sale a navegar. En fin. Primeros embarques en buques de superficie. Bueno, pues estando en ambientación marina en el Galatea, salíamos a la mar por allí por aguas cercanas a Ferrol y, claro, eran barcos muy viejos. El Sánchez Barcastegui era un destructor de la guerra civil. Buenísimo para lo que yo llamo marinarse, que es lo mismo que marearse, pero como si fuera, pues no sé, atún, ¿no? Este fue mi bautismo de mar, en este barco. O sea, si me permiten la expresión, aquí eché mi primera mascada en aguas ferrolanas, ¿no? Luego se acostumbra uno, ¿eh?
Y este fue el segundo. Era un barco, le llamaban fragatas rápidas, hubo 9 barcos como este construidos en Ferrol. Este estaba en Cartagena y yo era cabo de maniobra, patrón de la ballenera. Aprendí a patronear un barco pequeñito, una ballenera, y eran barcos de muy poco valor, digamos, militar, ¿no? Del Meteoro, buscando un poquito de estabilidad, porque yo tenía en la cabeza lo de presentarme a la Escuela Naval, pues iba a una academia en Cartagena, que me refrescaran las matemáticas y tal, y dije, voy a meterme submarinista. Y pedí el curso de submarinos y me lo dieron. Tuve 6 meses en la Escuela de Submarinos haciendo el curso y luego embarqué en submarinos. Mi primer embarque fue en este submarino, el submarino S-01. Este es un submarino, era un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial que apareció en Cartagena. Bueno, apareció es una forma de decirlo, ¿no? Lo bombardearon aviones de la RAF, lo averiaron y el barco tuvo que entrar en Cartagena. España lo compró a Alemania en plena Segunda Guerra Mundial por 1,5 millones de marcos. Se le hicieron unas reparaciones muy importantes y el barco, con el nombre de G7, que es el que se le llamaba en la base de submarinos, navegó y yo fui durante 1 año y pico timonel de buceo de este barco. El barco era una explosión de olores difícil de explicar, ¿no? Entre el diésel tal y otro tipo de aromas. Era un barco que se llevabas impregnado, no en el corazón, sino en el uniforme, ¿no? ¿Por qué es famoso este barco? Bueno, pues con este barco se rodó, yo no estaba, ¿no? Antes que yo. En el año 1958 se rodó la película U-47, Comandante Prien. Al que le guste la guerra naval, que vea esa película porque la reponen a veces. Narra la gesta del comandante Prien, que entró en el fondeadero de Scapa Flow en las Islas Orcadas, por el norte de Escocia. Entró, torpedeó un acorazado de la Royal Navy y salió, que había que salir, ¿no? Eso fue el régimen de Hitler lo aprovechó como propaganda enormemente. Bueno, pues ahí estuve 1,5 años, como dije. Estando ahí, embarcado ahí, me presenté por libre a los exámenes de la Escuela Naval. Dije, mira, yo voy a ir a ver de qué va esto. Me tumbaron en el primer examen porque iba fatalmente preparado, pero bueno, fue justo el suspenso, o sea, no me quejo. Luego embarqué en el S-31. El S-31 es al capitán de navío Dupuy se le saltan las lágrimas porque fue oficial de este barco. Estos 2 barcos comparados, o sea, esto era una pensión del Tomelloso y esto era un hotel de 5 estrellas. O sea, era un barco, perdón por lo del Tomelloso, he dicho el Tomelloso como un barco grande, con litera, cada uno tenía una litera, vino de Estados Unidos, era el USS Kraken, y esta foto tan bonita que le pusieron cuando, viniendo de Estados Unidos, pasó por debajo, por Nueva York, antes de venir a España. Estuvo mucho tiempo en la Armada. Estando en este submarino, veníamos de Canarias para Cartagena y se recibió un mensaje en el submarino, me llamó, había un oficial en la torreta, moríamos en superficie. Sube rápidamente, sube rápidamente. No digo el nombre del oficial porque es padre de un compañero nuestro y además ya no vive. Con una cara de perro y me dijo, esto te lo has montado tú, tal. Y dije, ¿qué pasa? Y ponía, el cabo primero, no sé qué tal de maniobra, destinado al núcleo de dotación del portahelicópteros Dédalo. Yo ni sabía lo que era el Dédalo, ni sabía lo que era mi oficial, que no sé de qué va esto. Sí, me lo vas a decir, esto te lo has trabajado tú y tal. Bueno, llegamos a Cartagena y aquello consistió en llegar a Cartagena, hacer el petate, salir para Madrid, un avión de Iberia para Nueva York y de allí en autobús a Filadelfia. Y amanecimos en 3 días en el Dédalo, que entonces se llamaba Cabot, que estaba hecho un desastre de barco, porque era un ex crucero que lo habían transformado en portaaviones y había hecho la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Había sufrido un ataque de 2 kamikazes que le habían causado 60 bajas, que había una placa allí en el... Y bueno, allí a base de trabajo y trabajo, mucha ayuda americana y mucho curro, el barco salió adelante. Después de un
adiestramiento duro en la base de Guantánamo, en la isla de Cuba, le dieron la calificación operativa, el barco navegó hacia Rota en el invierno del 67 y amarró en Rota, no tengo aquí un puntero, pero bueno, aquí lo vemos amarrado en la transparencia esta, en el muelle 2 de la base naval de Rota. El Dédalo fue el barco que le dio el impulso definitivo al arma aérea de la Armada, helicópteros y aviones de la fija, aviones Harrier. Esa foto que ven ahí desde un Harrier, con el Dédalo abajo, es, bueno, quiere simbolizar eso, ¿no? Fue fundamental para el despegue operativo de nuestros pilotos. Bueno, pues el Dédalo, como el Galatea, terminó mal. Vino un consorcio americano, lo compró, lo remolcó hasta Estados Unidos con el objeto de hacer una especie de museo naval en Nueva Orleans. Todo el mundo, ¡ay, qué bien, menos mal, que no muere el Dédalo, que no muere el Dédalo! El hecho es que terminó desguazado en un puerto desconocido del estado de Texas, porque luego llegaron a Orleans y allí nadie puso $1 para lo del museo naval. Dos finales iguales en dos países diferentes, ¿eh? Estando en el Dédalo, se recibió un mensaje que me concedía el curso de preparación para ingreso en la Escuela Naval Militar. Ese curso se hacía en la Escuela de Suboficiales de San Fernando. Aquí tienen una foto del patio de la escuela. La Escuela de Suboficiales de San Fernando fue durante muchísimos años escuela naval para oficiales. Ese edificio que hay grande se ve, es el Panteón de Marinos Ilustres, y las aulas nuestras estaban aquí a la derecha. Bueno, gracias a unos profesores magníficos que había, y sobre todo gracias a unos compañeros que tenía extraordinarios, que me echaron... Yo iba muy retrasado con respecto a ellos, llegué pues 4 meses tarde y llevaba sin coger un libro muchísimo tiempo. Entonces me ayudaron mucho. Y bueno, me examiné en Madrid, unos exámenes que aún me acuerdo de algunos de los problemas, y por los pelos, pero por los pelos, ingresé. Ingresé en la Escuela Naval. Y bueno, he traído aquí, para poder beber un poquito de agua y descansar, estas fotos de la Escuela Naval. Con esa marcha entramos en la Escuela Naval por esa puerta, y 5 años después sales. Bueno, espero que pasen las fotos, pero bien. Ese baño forzoso es obligatorio. Te llevan a la isla de Tambo y te meten en la ría de Pontevedra, que está fría el agua del demonio. Te enseñan a bogar. No sé si está sonando una canción de Boga Boga Mariner, ¿no? Empiezas a aprender palabras que mucha gente no las había oído: disciplina, lealtad, valor, honor. Lemas que hay por toda la escuela. La humildad conduce a la grandeza. A mí me encanta este lema. Subes por el palo, porque luego hay que ir al cano y subir por el palo. Estudio y clase. Y luego instrucción militar prácticamente todos los días. Esa es la escuela. Miren, esto que estoy poniendo, hay fotos que están mezcladas, son de una época, de otra época, pero la escuela sigue siendo así, ahora mismo, ¿eh? Gimnasia y preparación física, instrucción en las lanchas de instrucción, ejercicios de contraincendios, todo bajo la mirada de ese señor que hay sentado ahí, que es el Marqués de Santa Cruz, don Álvaro de Bazán, un almirante invicto, nadie le ganó nunca en la mar. Bien, por ahí han pasado todas las promociones, por esa puerta de ese comedor, y ¿qué quiero significar con eso? La convivencia. La convivencia en la escuela hay instrucción, clases en el simulador, en nuestra época no había simulador. La diabólica pista militar, diabólica para muchos. Ejercicios de tiro, oración, todas las tardes de los días laborables en el patio de aulas se canta la oración. Hay que estudiar 2 carreras, eso es ahora, de reciente, del año 2012, 11. Luego lo explicaré un poco. Y luego embarcar para los embarques de fin de curso. Llega el Día del Carmen en la escuela, ahí los aspirantes de primero juran bandera, desfilan por debajo de la bandera y los de quinto reciben el despacho. Y luego se hace uno la foto aquella en la escalera monumental con toda la brigada tal. Foto que evidentemente es de nuestra promoción. Bueno, pues eso es lo que se hace en la Escuela Naval y se viene haciendo pues, desde tiempo inmemorial. Cambian las personas, pero
Bueno, lo que he querido significar con esas, no sé cuántas fotos eran, es que la formación en la escuela es integral. Quiere decirse que lo que hace son muchas prácticas embarcado, muchas prácticas los infantes de marina en el campo, estudio, clase, estudio, examen, y luego valores, mucha disciplina, se promociona la lealtad, el honor y el valor militar. Todo eso, enganchado, es el bagaje que se lleva un oficial cuando sale por la puerta aquella de puse al principio, que se entra por allí. Esa es la idea, y ese tipo de formación no ha cambiado, no ha cambiado en muchísimos años. Bien, pues vamos a ver los destinos que he tenido embarcado. Después de salir del alférez de navío, pues ya con el despacho en la mano te embarcan. ¿Por qué? Pues porque con esa formación integral el oficial de marina empieza su carrera. Y la carrera de un oficial de marina, si tiene algo importante y principal, son los barcos. Porque si no, ¿para qué has hecho la carrera de oficial de marina, no? O sea, entonces, yo aquí voy a hacer un recorrido muy rápido por los barcos, ¿no? Quizá antes hablábamos de eso. Cada uno de los barcos en los que hemos estado destinados da para una conferencia entera de 50 minutos. Podemos hablar cosas y cosas y cosas. Pero aquí esto no me voy a parar en detalles. El primer barco fue el Almirante Ferrándiz, que era un barco ex de la Marina Americana, del cual desembarqué después de venir de la IUN para casarme con esa señora que hay ahí hace 50 años. El segundo barco fue el Guadalmedina, ex-US Pivot, otro barco americano. Gran aprendizaje, y estando en el embarcado en Vigo nació mi hija Teresa. El tercer barco fue el Galicia, un buque anfibio, buenísimo. Yo era oficial de comunicaciones y le cedí el testigo a ti, ¿no, Carlos? No, a ti no. Bueno, pues estando en el Galicia nació mi hija Belén en Cádiz. Luego, aquellos tres barcos son americanos, procedentes de América. Este ya está construido en España, era una corbeta que se transformó en patrullero, del cual fue segundo comandante. Aquí nació mi hijo Manuel. En aquellos dos yo logré acompañar a Rosa a la clínica, en este yo estaba navegando y no pude, lo cual tuvo algunas críticas familiares, pero en fin. Luego estuve de jefe de órdenes de la 31 Escuadrilla de Fragatas, que son 5 fragatas que se construyeron en Ferrol, ya con una patente americana de una fragata que era tipo Knox, pero ya eran barcos, un barco de guerra porque llevaba misiles, una buena artillería, sensores buenos, para su época, buenos barcos. Yo era el jefe de órdenes, que significa, pues digamos, el segundo del jefe de escuadrilla. Y el Cano. En el Cano estuve 6 años. 3 vueltas al mundo, el crucero del 83 de oficial de comunicaciones, el crucero del 98 de segundo comandante y el crucero de 2002 de comandante. En total fueron 1061 días de mar. Vamos a ver si pasa esto. Sí. Muy resumido, hechos destacados de las 3 vueltas al mundo, esas que dije, ¿no? La primera vuelta al mundo fue, indudablemente y sin género de dudas, la mejor. Entre otras cosas porque teníamos 20 y tantos años y éramos guardiamarinas, ¿no? Y encima hacía 44 años que el barco no daba una vuelta al mundo. 42 años me parece que no daba la vuelta al mundo. Con lo cual, cuando a nosotros en la Escuela Naval nos dijeron vais a dar la vuelta al mundo, aquello, bueno, ¿para qué contar? En la mar, pues en la mar lo he dicho antes, convivencia. Yo de lo que me recuerdo del Cano es la convivencia. Nuestra promoción, nuestra brigada del Juan Sebastián Elcano, hace 53 años de esto, y como tontos nos reunimos a comer ahora y terminamos hablando del viaje del Cano, de guardiamarinas. ¿Te acuerdas cuando no sé qué? ¿Te acuerdas? Y la chavala aquella que no sé qué. Bueno, pues seguimos con las mujeres. ¿Ya estáis hablando otra vez del Juan Sebastián Elcano? Pues sí, ¿qué vamos a hacer? Es una cosa que te deja marcado, ¿no? Bueno, dimos la vuelta al mundo. No hay puntero luminoso, no. Salimos de Cádiz, atravesamos el Canal de Panamá, todo el Pacífico hasta las Islas Hawái,
de allí a Japón, luego a Manila, luego a Bangkok. Otra vez el Océano Índico entero, ahí se ve esto, la isla de Madagascar tocamos, era aquello horroroso. Y luego el barco dio la vuelta por Sudáfrica, después de tocar en Ciudad del Cabo, que había un apartheid, enorme apartheid en Ciudad del Cabo. Y luego la subida africana, que le llamo yo, porque desde Ciudad del Cabo hasta Marín prácticamente el viaje se ha acabado, no hay nada, las islas de Cabo Verde, Funchal, etcétera, ¿no? En Puerto, pues yo destaco la gran presencia española en Manila. La recepción del barco en Manila fue algo increíble. Estuvimos 8 días en Manila. El barco, ya dije que hacía muchísimos años que no iba a Manila. Y bueno, aquello fue tan espectacular que alguno de nuestra promoción, alguno de los compañeros de nuestra promoción, se casó con filipinas. Y fueron muy felices. Estaban en plena guerra de Vietnam y allí arriba pone evacuación en helicóptero. Se llevaron un día a un marinero con una peritonitis. Yo nunca había visto una evacuación de un helicóptero haciendo hovering sobre el Cano. Se bajó un tipo allí que era un sargento ATS, lo metió en una camilla y se lo llevaron. Luego venía contando unas historias rarísimas de las enfermeras de Saigón y tal. Un exagerado, era de Barbate. La segunda vuelta al mundo duró 7 meses y casi 8, y he destacado ahí de lo del hombre al agua cerca de Filipinas. Aquello fue algo de lo que, bueno, te lo vuelves a recordar y dices, joder, perdimos a un hombre. Había un marinero pintando el casco, porque íbamos a entrar en Manila al día siguiente, y se cayó al agua. Íbamos con todo el aparejo. Arriar todo el aparejo, dar la vuelta, y se perdió. Lo perdimos totalmente. Había pasado como 35 o 40 minutos cuando alguien dijo, está ahí, y estaba como a 30 metros del barco. ¿Se lo pueden creer? A 30 metros del barco no lo había visto nadie. Y bueno, subió allí el hombre y decía, yo vi que el barco se alejaba y dije, joder, aquí me quedo. Pero cuando vi que daba la vuelta, pues ya me han visto y vienen a por mí. Y dije, hijo, si tú supieras que no te había visto nadie, pero es que nadie. Pero bueno, el tiempo ese que lo tienes perdido. Bueno, el temporal del Monzón. Es absurdo presumir de marinazo porque has pasado muchos temporales. Es un absurdo, ¿no? Pero el temporal de este año, del Monzón, en el Océano Índico, yo tengo una foto que nos hicimos 2 tenientes de navío, yo lo relevaba a él, en el puente del barco, y el anemómetro está señalando la aguja 90. 90 porque no había más de 90 no había, pero eran 90 nudos. Multipliquen por... un nudo es 1 milla por hora, 1852 metros. O sea, vientos de 100 y pico kilómetros por hora, que es mucho viento. O sea, aquello fue tan horroroso que saltamos un puerto, estamos gafados, el Cano está gafado con los puertos de la India, hubo que saltar Bombay, cruzar el Ecuador y volver otra vez al norte, cruzar otra vez el Ecuador, y he puesto ahí 2 cruces del Ecuador en un mes, cruce del Ecuador muy triste. Bueno, ¿por qué? Pues en España se estaba celebrando el Mundial de Fútbol y el barco estaba totalmente centrado en huir radio exterior de España porque los partidos y tal. Primer partido, un desastre de la selección española. Segundo partido, medio desastre, y tercer partido, eliminados. Con lo cual, la depresión de toda la dotación fue impresionante. O sea, cruzamos el Ecuador y en lugar de celebrar la llegada del Rey Neptuno, que es cuando se cruza el Ecuador, hay una jolgorio importante a bordo, nada, aquello era de llorar. Y estuvimos 38 días para llegar a puerto, a un puerto que se llamaba Jeddah, en Arabia Saudita, y estaban en pleno Ramadán. O sea, que durante el día no podías salir a la calle porque no había nada abierto, y por la noche te ibas al zoco a comprar un par de alfombras y a tomarte un zumo de naranja porque tampoco se puede beber en Arabia Saudita. Bueno, ¿para qué? La tercera vuelta al mundo, pues fue una vuelta de mucha vela. Ganamos un trofeo que se llama la Teapot, que es un trofeo que se da a un barco de cierta envergadura que anda la mayor distancia
ininterrumpidamente en 124 horas. Es un poco complicado, pero es una asociación que hay internacional de grandes veleros, y el Cano ha ganado este trofeo, pues me parece que 11 o 12 veces ya, ¿no? Por lo menos 11 por lo menos, ¿no? Pero es que en ese viaje navegamos luego más de 1000 millas en 124 horas, 3 veces más. Y luego otro récord, que creo yo que es un récord, 275 millas en 24 horas, subiendo desde las Islas Seychelles al Mar Rojo. ¿Qué significa mucha vela en el Cano? Pues mucho trabajo, muchísimo trabajo para el personal de maniobra, guardia marinas, etcétera, etcétera, etcétera. Te pasas el día en maniobra general, maniobra general, maniobra general. Y bueno, pues nada, es lo que hay. En puerto embarcamos a la Galeona, que es una virgen que hay en el convento de Santo Domingo en Cádiz, que a veces embarca en el Cano, viene muy antiguo de los galeones. Y luego, pues, casi he puesto eso ahí porque a mí me chocó. Del año 72 al año ese, la pérdida total de huella española en Filipinas. Era como otra ciudad, totalmente distinta. No se parecía en nada a la ciudad que habíamos conocido nosotros de Guardia Marina, ni a la que vimos luego en el segundo viaje. Pero bueno, esas son las cosas de poner a los niños en la escuela a estudiar inglés desde pequeñito, etcétera, etcétera. Bien, pues hay 2 viajes más en el Cano, de este no digo nada porque fue viaje por el Pacífico, se visitó un puerto de San José de Costa Rica y un temporal en California nos impidió ir a San Francisco. El barco tuvo que entrar en San Diego. Y este viaje, que fue muy interesante, era el año 1998, 100 años, el centenario de la batalla de Santiago de Cuba. He dicho que este viaje no es interesante, pero fue un crucero del Cano. El capitán de navío Dupuy era compañero mío en ese viaje. Primero, los canales patagónicos. Es un espectáculo pasar por el sur de Sudamérica y ver todos esos canales. Y sobre todo es un espectáculo pensar que hace 500 años unos españoles, portugueses, etcétera, metidos en un barquito de 90, 80, 90, 100 toneladas, se metieron por ahí a vela y a veces a remo y descubrieron el estrecho de Magallanes. Pero ¿cómo es posible esto? Comiendo pingüinos, que no sé lo que harían, pero descubrieron el estrecho de Magallanes. Y dices, bueno, eran superhéroes. Ahora se ha celebrado hace poco el 500 aniversario de la primera vuelta al mundo. Y la verdad es que tuvieron mala suerte porque el comandante que le tocó el Cano fue en plena pandemia. Y no lo pasó bien porque no podían salir en el puerto y tal, pero en fin, por lo menos se celebró ese evento. En puerto, pues como hacía 100 años de lo de la batalla de Santiago de Cuba, España llevaba muchísimos años con las relaciones diplomáticas rotas con Cuba. Ese año, 2 meses antes de llegar nosotros, se nombró embajador otra vez en Cuba, empezaron otra vez las relaciones diplomáticas y tuvimos la oportunidad de recibir a bordo a Fidel Castro, que lo primero que hizo fue llamar a 2 oficiales que eran tataranietos del almirante Cervera, héroe español que perdió la batalla de Santiago de Cuba, y estar hablando con ellos como un par de horas seguidas, él solo, porque los tenientes de navío estaban allí callados mirando y no despegaban la boca, ¿no? Pero bueno, se permitió incluso corregirles de las tácticas de su tatarabuelo, que si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, no hubiera perdido, porque yo lo hice con los americanos y les gané y tal. Bueno, un personaje. Yo no sabía que Fidel Castro era un estratega naval, pero bueno, es que tuve la suerte de estar todo el tiempo en la cámara del comandante oyéndolo y la verdad que tal. Y luego en Pensacola tuvimos al presidente Aznar a bordo, que también tuvo el detalle de venir. Aquella foto que hay allí arriba es la salida del barco de La Habana a vela, pura vela. Así no se aprecia lo difícil que es, pero es que el puerto de La Habana hacia aquí no tiene saco casi, o sea, tendrá 400, 500 yardas de saco. Y entonces había que arriar todo el aparejo con un remolcador tirando de popa, y cuando estaba todo el aparejo izado, larga
y el barco salió, muy bonita salida. Bien. Bueno, 48 fotos del Cano, de todas las épocas. Esta marcha se llama Proa a la Mar. Aquí tienen el primer viaje de vuelta al mundo. Ese escudo que hay ahí es el escudo que le dio el emperador Carlos I a Juan Sebastián del Cano después de dar la vuelta al mundo. Pone Tu primus circundedisti me. La Virgen Galeona de la que hablé antes, que se embarca. Esta foto es de este año, con la infanta Leonor, que no tuvieron nada de viento, tuvieron que salir a motor desde el puerto de Cádiz. Los alumnos suben a los palos nada más entrar. Luego, la maniobra del trinquete, que es aquella de allí, es pura y exclusivamente de alumnos y aprenden pues el trabajo duro del Cano. La jarcia del Cano es complicadísima. Aprenderse todo eso se tardan mucho tiempo, ¿no? Y se trabaja duro. Parece que todo es juerga. No, se trabaja muy duro. Esta maniobra la llamamos antagallar, que es tomar rizos a las cangrejas. Y luego arriar botes, entrar de las tiras todos a una, siempre a la orden de un contramaestre, con el chifle que lo tiene ahí en la boca, o de una contramaestre, porque las hay ya mujeres en el barco. Hay que tomar la altura del sol a la meridiana, ahí tienen una promoción de cuerpo general con el sextante en la mano. ¿Puedes parar esto? Hay que fomentar el compañerismo. Esa es una de las mejores guardias que ha tenido el Juan Sebastián del Cano en toda su historia. La tercera guardia de mar, desgraciadamente hay uno que ya ha muerto, pero los demás estamos vivos y yo creo que había que traerlo aquí, ¿no? ¿Alguien identifica a alguien? Bueno, pues tiene 53 años la foto esa. Uno está ahí y el otro aquí. Ducharse en cubierta con agua salada. Eso era una maravilla, porque cuando estás en climas tropicales puedes pasar ya, la ducha con agua salada era un refresco, ¿no? El Cano ahora produce casi 40 toneladas de agua dulce al día, con lo cual esto se ha acabado, ya no es. A veces salta mal tiempo, no hay que olvidarse que estamos en la mar. El barco se escora, entra agua. O sea, hay gente en el barco que trabaja de día, otros trabajan de noche, como el panadero ahí, y otros los pobres a todas horas, como el lavandero, y otros sentaditos en máquinas trabajan sentados. Hay entretenimientos, eso es lo que hablé antes del Rey Neptuno cuando se cruza el Ecuador. Allí hay un comandante soportando al Rey Neptuno, no tiene más remedio el pobre. Y ahora me callo, porque hay que estar pendiente del cornetín. Al ocaso se canta la oración. Cuando acaba la oración hay un jolgorio en el barco, no sé por qué. Este es el himno de guerra del Juan Sebastián del Cano todas las tardes después del toque de oración. No sé por qué el Paquito el Chocolatero se ha transformado eso de hace ya 30, 40 años y así es. La gente se vuelve loca con el Paquito el Chocolatero. En Puerto se conocen otras culturas, se conocen otros países. Se ve, por ejemplo, esta foto de Filipinas, los taxis. Y luego se conocen otras ciudades. Esa foto tan bonita del Cano en Nueva York. O se apoya a la acción exterior, como dije antes. Ahí está el Fidel Castro entrando en el barco. Con un buque de Estado, es el buque de Estado que prestigia siempre el nombre de España donde esté. Y pues al acabar el crucero en Cádiz, generalmente pues los encuentros son muy emotivos, novias, novios, mujeres, maridos,
hijos, hijas, etcétera, ¿no? Bien, vamos a ver ahora de comandante de buque. De comandante de buque tuve 4 mandos. El primero es el Tabarca. En el año 82, el Tabarca sufrió un atentado terrorista en el puerto de Pasajes, en Guipúzcoa. Le mandaron un barco bomba. Era un barco pequeño, teledirigido, cargado de tirita, que iba derecho al Tabarca a la 1 de la mañana, se desvió, no sabemos por qué, algún papel que cogió la hélice o lo que fuera, y fue a parar al muelle de la Comandancia Marina de Pasajes, que era un muelle de piedra, y lo levantó entero. Si llega a pegar al barco, hubiera sido una masacre. Bien, pues 2 años después yo cogí el mando de ese barco. Toda la dotación que tenía de profesionales y suboficiales, cabos, ¿verdad?, era la misma que había estado esa noche a punto de atentado. Quiero decir con esto que el año que estuve y todas las patrullas que hicimos por aguas del Cantábrico eran los años del plomo. Eran pues chalecos, inhibidores en el barco, guardias, casco, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que no tuvimos suerte. Esto es la primera vez que lo cuento y seguro que no se lo conté nunca a Rosa, que está ahí, mi mujer, por no preocuparla. Se estará enterando ahora seguramente. Bien, el Tabarca, el primer mando siempre lo recuerdas con emoción, porque es la primera vez que mandas en la mar, ¿no? El segundo barco fue el Contramaestre Casado, era un barco de transporte. No me alegré mucho cuando me dieron el mando, la verdad, pero luego lo pasé de maravilla. En el mes de noviembre del año 93, los primeros días de noviembre murió mi padre. Y a los 3 días recibí un mensaje que tenía que ir con ese barco, que era un frutero sueco que no daba más de 12 nudos, cruzar el Atlántico, ir a un puerto americano, cargar el barco de munición, misiles, torpedos, tal, y volver, y me ponía la orden: preferiblemente antes de Navidades. Bueno, volvimos el 23 de diciembre, atracados en la Carraca, y lo recuerdo, la verdad, luego hicimos varios viajes a Canarias, los transportes de los legionarios de Melilla a la Semana Santa de Málaga, etcétera. Tercer mando, la fragata Santa María. La fragata Santa María tenía una dotación magnífica, entrenada, muy bien entrenada, y como era un barco que había que prepararlo para combatir, pues la verdad que mi mando fue mando fácil. Tenía un teniente de navío muy bueno, de jefe de operaciones, creo, ¿no? Tenía mujeres a bordo, ojo, que no era normal tener mujeres a bordo, no tuve nunca ningún problema con las mujeres, por lo menos que me llegara a mí, no sé. Y nos mandaron a hacer ejercicios 2 años seguidos al suroeste de Escocia en el mes de enero y febrero. Bueno, esto no sé a quién se le ocurrió la idea, pero... Y luego tuvimos un despliegue en la Stanaformet, que es un despliegue en el Mediterráneo con otras 7 fragatas de la OTAN. Ahí ven a las 2 agrupaciones. Y pongo esto porque fue muy curioso. Nos dijeron que había que estar a bordo cuando cambiáramos de siglo, porque podría ser que los detectores del barco, los ordenadores que manejan los misiles, etcétera, etcétera, tuvieran algún cambio que afectara a la seguridad y tal. No pasó nada, absolutamente nada. Nos clavamos allí el 31 de diciembre del 99 y nos tomamos la uva allí y luego al día siguiente pues a casa. Bien, y el mando del Cano, creo que es lo que viene ahora. El mando del Cano mío fue un poco peculiar, porque después de haber estado 5 años en el barco, dos emociones. Hay una alegría impresionante cuando me dieron el mando, evidentemente, y luego un poquito de tristeza, porque me tocó no cruzar el Atlántico. Yo no tuve guardiamarinas a bordo. Se juntaron unas obras enormes que duraron desde el mes de agosto hasta marzo, aproximadamente primeros de marzo, que eran muy necesarias, porque era cambiar la corriente continua alterna, en fin, muchas. Y
y no pude cruzar el Atlántico y no tuve guardiamarias. Hubo que apañarse un viaje que, bueno, fue esos puertos que hay ahí, 2 puertos extranjeros y un viaje muy nacional, muy nacional. Esto que a priori podría parecer, desde el punto de vista nuestro, de malo, al final no fue tan malo, porque le dimos la oportunidad a muchísimos compatriotas nuestros de embarcar a bordo, ver lo que es navegar en el Cano en la mar y, bueno, pues en esa parte positivo. No tengo tiempo de narrar muchas aventuras, pero esto del apoyo a la presidencia española de la Unión Europea fue porque España estaba desempeñando la presidencia de la Unión Europea en ese semestre de 2002. Y entonces me encargaron otro encarguito, que entrara en Cartagena, embarcara a todos los ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Unión Europea, saliera con ellos al suroeste del Cabo Tiñoso a tirarlos al agua con neopreno para que vieran unas jaulas de engorde de atunes que habían allí, recogerlos y entrar en Cartagena. Punto y seguido. Y ponía la gema en su mensaje: preferiblemente a vela. Bueno, aquello tenía todos los puntos para salir mal. O sea, tú coges y dices, bueno, a ver, principio de Peter o de Murphy o el que quieras, esto va a salir mal. Bueno, pues no salió mal. Había 16 ministros de Pesca y Alimentación. Y al principio pregunté, bueno, 16 ministros, ¿pero qué hacemos con ellos? Y dice, es que vienen con séquito. Y digo, bueno, ¿un séquito qué? ¿Y el séquito cuántas personas son? Pues son unas 120 personas más. Bueno, vale. Allí estuvieron por cubierta. Bueno, pues entramos en Cartagena Vela, aquello fue milagroso. Y la romería La Santa Faz, la puesta ahí debajo. El Cano entró en Alicante y yo quería que se cumpliera una promesa que hizo Juan Sebastián del Cano hacía 500 años. Pues Juan Sebastián del Cano es curioso, aunque voy a perder un minuto en contarlo. Dio la vuelta al mundo, era un celebérrimo ya en España, el rey le dio el escudo ese, primus circundidis, etcétera, etcétera. Entonces todo el mundo dirá, oh, el hombre este a descansar, tú a descansar que ya está bien, está a punto de palmarla ahí con la victoria, dando la vuelta al mundo y tal. No, dijo, no, yo quiero seguir. Y entonces salió una expedición de La Coruña de 7 barcos, al mando de un señor que se llamaba Fray Jofre de Loaiza, y dijeron que iban a las Islas de las Especias, a Indonesia, nada menos. Aquella expedición fue un desastre, se hundieron muchísimos barcos y cuando ya pasaron el estrecho de Magallanes, iban ya rumbo al Pacífico, cerca del Ecuador, el Fray Jofre de Loaiza murió. Y a los 10 días el Cano se puso enfermo y dijo, quiero hacer testamento. Y en el testamento tiene 18 o 20 ítems de esos, ítem más, no sé qué, ítem más, no sé qué. Y uno de los ítems decía, que vaya un romero y se le den 25 ducados de mi patrimonio al monasterio de la Santa Verónica de Alicante y le entregue al prior, entonces había prior, no había monjas clarisas como ahora, estos 24 ducados de mi patrimonio. Entonces eso quedó ahí y el testamento se conserva en el Archivo General de Indias perfectamente, con todo, ¿no? Y dije, oye, ahora que estamos aquí en Alicante, vamos a hacer la romería. Y fuimos un montón de gente del barco en romería al monasterio de Santa Faz y le dimos 24 euros, no ducados, porque no, ducados no, a la monja clarisa que hay allí, a través de la reja, porque son monjas de clausura. Le dimos víveres del barco, hicimos un acto allí religioso y nos volvimos por el barco. Yo me quedé muy satisfecho porque es que encima el subdelegado de defensa me ayudó mucho. Y hay una plaquita, ahora allí en el monasterio de Santa Faz, entras y a la derecha hay una plaquita que recoge el acto este. Bueno, número total de visitantes a bordo, 114.000 personas españolas visitaron el barco. Hicimos mucho baumar, mucho bautismo de mar, de chavales de colegios, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ir un poquito más deprisa. Destinos en tierra. Bueno, eso es el resumen del Cano. 6 años, 1.070 y 147.000 millas fue lo que hice. Destinos en tierra. Pues señalo este. Profesor de operaciones de la Escuela Naval Militar. En la Escuela Naval Militar estuve 5 años y medio. Desde el punto de vista profesional y familiar, buenísimos.
Y luego, en el año 86, el príncipe de Asturias pasó por la escuela, igual que ha pasado a la princesa Leonor este año, para hacer el previo al embarque en el Juan Sebastián Elcano que hizo en el 87. También quiero señalar esto. Luego fue de capitán de fragata, capitán de navío, jefe de la sección de planes estratégicos del Estado Mayor de la Armada. Ahí hubo mucha actividad internacional. Y eso del HRF era, España se había ofrecido a tener un cuartel de alta disponibilidad marítimo, que tenía que ser multinacional, es decir, dotarlo con gente de todos los países de la OTAN. Y estuvimos con muchos viajes. Al final se consiguió esto. Ese cuartel ya lo teníamos totalmente diseñado y había que ir a presentarlo a Norfolk, a Estados Unidos, a la base naval de Norfolk, para la propuesta española, a ver si nos la aprobaban o no. Allí, sometiéndote a un tribunal de preguntas en inglés de todos los países que iban a darte encima de la cola. Bueno, estábamos un poco nerviosos con este tema porque yo era responsable de la presentación, habíamos estado en el hotel, yo llevaba un equipo de un infante de marina y un capitán de fragata. Y digamos que era la transparencia de la gran sala de operaciones de Norfolk, salió esta transparencia. Y, bueno, vamos a empezar. Y yo en un sitio como aquí iba a empezar a prepararme y de repente esa transparencia se va y esto no va. Pasa. Qué pena. Y se vio esta. Cambiaron la que yo tenía por esta. Claro, el silencio en la sala fue absolutamente... Todo el mundo, oh, ¿qué está pasando? Y todos congestionados, no saben lo que va a pasar. Pero es que cambian esa y sale esta. Y ya, claro, el caos fue total. Empezaron a sonar los altavoces, DEFCON 3, DEFCON 3, entrar marines allí con pie de guerra en la sala, desalojar toda la sala, confinarnos en autobuses y mandarnos para los hoteles, donde estuvimos 4 días y medio hasta que el espacio aéreo americano se abrió y pudimos regresar a España. Claro, esto visto desde dentro de Estados Unidos no es lo mismo que visto aquí en la televisión. Lo digo porque se critica mucho los Estados Unidos y esto estaban en estado de shock la gente en la calle. Le ponían la alcachofa para hablar y se ponían a llorar, en fin. Claro, como estábamos recluidos en el hotel, yo me hinché a ver la televisión y esto fue una experiencia increíble. Nunca antes, excepto en Pearl Harbor, habían sido atacados los Estados Unidos, pero en terreno continental nunca, claro. Es explicable. Muchas de las cosas que pasaron después son explicables. Y por último, esto no pasa, no sé qué pasa. El último destino en tierra. No. Bueno, siento, esto no estaba preparado, ¿eh? De contraalmirante estuve de jefe de división de operaciones de Lema y bueno, pongo ahí despliegues operativos de unidades muchísimos. Fragatas F-100 al Golfo Pérsico, el Galicia, Sumatra, los infantes de Marina Haití, fragata F-100. De repente, el atentado terrorista de los trenes de Atocha. Y todo cambió absolutamente todo. Pasamos de una actividad 100 a una actividad 10. Cambio de gobierno, retirada del Golfo Pérsico, más operaciones de paz y humanitaria, etcétera, etcétera. O sea, la política influye mucho en la cuestión militar. Y luego me nombraron de vicealmirante, segundo jefe de Estado Mayor de la Armada. Tuvimos despliegue de infantería marina en el Líbano, que salió bien, afortunadamente. Y es un destino de mucho papel, mucha reunión y mucho intento de coordinación con el resto del Estado Mayor de la Armada, pero claro, con la salvedad de que yo era vicealmirante y casi todos los que yo tenía que coordinar tenían un galón más que yo, y eso no siempre es fácil. Pero bueno, salimos adelante. Y por fin, almirante general, jefe de Estado Mayor de la Armada. Esta foto es muy simbólica porque el relevo de la gema es eso que ven ahí. Se te pone delante tu antecesor con un bastón de mando y dice: te entrego el mando de la Armada, así con esa voz, ¿no?
Y tú coges el bastón allí medio aconjado y tal, y dices, bueno, pues, y dame el mando de la Armada. Un acto es muy emocionante, evidentemente. Estaba toda la familia allí, etcétera, etcétera. Yo empezaba a ver ese acto con mucha preocupación, porque era el mando de la Armada en el mismo año que empezó la crisis económica. Es decir, yo los 4 años que estuve de AGEMA, cada año el presupuesto de defensa bajaba no sé cuánto. Quiero decir esto porque es curioso lo del nivel político. Hubo alguien del nivel político que puso de moda una frase. Se puso todo serio allí un día en una reunión y dijo, señores, almirantes, generales, hay que hacer más con menos. Me lo quedamos mirándolo así. Y digo, tú dirás, hay que hacer más con menos. Bueno, pues esto fue se puso de moda. Hablabas con alguien y decías, no, hay que hacer más con menos. Pero ¿cómo vas a hacer más con menos en las Fuerzas Armadas? Vamos a ver. Si nosotros vivimos del presupuesto, o sea, tú podrás poner más interés, pero un avión, si no lo metes no vuela, y un barco, si no le metes combustible, no navega. Bueno, no se puede hacer más con menos. Por eso digo que empezaba con un poco de preocupación. Y, bueno, esa foto y esa son 4 años de diferencia. Yo cogí el bastón de mando 4 años después y a mi relevo le dije, almirante, toma el mando de la Armada. A tus órdenes, que tengas mucha suerte. Y se acabó. Este acto, pues ya eran otro tipo de sentimientos, porque las emociones eran, ya estaba la orden cumplida, mucha suerte, almirante, pena porque llega el fin de la vida activa, recuperas el sosiego familiar, algo, y, bueno, agradecimiento a toda la gente que está contigo y ha colaborado, etcétera, ¿no? Señalo aquí, yo no sé si me estoy pasando de tiempo, Matías. Sí, está bien. Estos 4, me lo he inventado, no es que la AGEMA tenga esto estatificado, sino que hay unas actividades que son actividades institucionales que tienen mucha relación con la Casa Real, actividades de enseñanza, formación y cultura naval, otras internacionales y otras actividades he puesto ahí. En las instituciones de la Casa Real, tanto el rey Juan Carlos como el príncipe de Asturias visitaban una unidad de la Armada cada semestre. O sea, que eran 2 y 2, 4 visitas a unidades de la Armada, por supuesto hay que acompañarlos. Pero es que luego hay otras actividades relacionadas con la Casa Real, que a lo mejor era pues una infanta que iba de madrina de un buque y tal, que había que acompañar también. Bueno, pues son actividades protocolarias y sociales que no puedes evitar. Es mucho más importante con lo de la Casa Real el apoyo a las acciones del Estado que hace la Casa Real. Quiero destacar esto porque hay un ejemplo clarísimo, que es, fui de visita oficial a Australia, a la Marina australiana, pero hicimos coincidir ese viaje con la visita de los Reyes a Australia, visita oficial de los Reyes a Australia. Esa visita trajo consigo miles y miles y miles de horas de trabajo en el arsenal de Ferrol, porque la Marina australiana construyó barcos en Ferrol, se construyeron barcos en Ferrol para la Marina australiana. La empresa Navantia se instaló en Australia y, bueno, ha habido una relación, y sigue habiéndola, aunque no tan... Mandamos barcos nuestros a 6 o 7 meses a Australia a colaborar con la Marina australiana, fragatas nuestras han ido a Australia. En fin, un país tan lejano y tan potente como Australia, pues parece increíble que se fije en España para hacer esto, y sin embargo, uno de los puntos de partida de todo eso que digo fue esa visita de los Reyes a Australia. Claro, en esta competición estás compitiendo nada menos que contra Gran Bretaña, donde la gobernadora de Australia, todo el mundo se inclina con ella porque es la representante en aquel momento de la reina Isabel. Es difícil, lo cual tiene mucho más mérito para nosotros. Eso es lo que quiero destacar ahí con lo del apoyo a las acciones del Estado. Centro Universitario de la Defensa. Antes apunté, en la Escuela Naval, bueno, en Vigo, en la Universidad de Vigo, se firmó un convenio con la Universidad de Vigo por la cual catedráticos, doctores y profesores de la Universidad de Vigo imparten en la Escuela Naval Militar otra carrera que es Ingeniería Mecánica. De tal modo que desde el año 2015, me parece, los alféreces de navío y tenientes de infantería marina que salen de la Escuela Naval son
tienen el grado de ingeniero mecánico por el plan de Bolonia. Y luego la Fundación Museo Naval. Yo no sé si el director del Instituto de Cultura Naval sabe quién firmó la constitución de la Fundación Museo Naval, pero fue servidor en un despacho de un notario de Madrid. Me llevaron tus antecesores y me dijeron, hay que firmar la constitución. Y bueno, explicarme qué es esto de la Fundación Museo Naval. Me estuvieron explicando, no, es que así no, nos vamos al garete. Y entonces llegué allí al despacho, el notario empezó a leerme allí cosas y tal. Y dije, bueno, una pregunta, vamos a ver, yo voy a firmar, está claro, pero ¿qué pasa si esto se va al garete y esto, o hay cualquier cosa? Dijo, bueno, ¿usted qué patrimonio tiene? Me preguntó la tarde. Y ya se me abrieron los dedos de los pies. Dije, bueno, mira, ¿dónde hay que firmar? Aquí, bueno, ya está. Bueno, pues tengo que decir que fue una de las cosas de las que estoy más orgulloso de haber hecho, esa firma. Porque la Fundación Museo Naval es un elemento que está contribuyendo muchísimo a la difusión de la cultura naval en España, cosa de la que estamos necesitadísimos. Y bueno, eso fue la semilla que empezó. Pues así, no sé si lo sabías, pero así fue. Entrega de nuevas unidades a la Armada. Se siguieron construyendo las que había ya en marcha y se entregaron muchas. Por ejemplo, el Juan Carlos I y todos los van. Y luego, maniobras y ejercicios. Quiero decir aquí una cosa, porque se me ha pasado antes. El secuestro de 2 atuneros en el Índico. El Playa de Baquio y el Alacrana. Algunos se acordarán de la prensa, ¿no? Secuestrados, uno estuvo mucho tiempo, el otro menos tiempo, tal. Se pagó un rescate y tal. Yo puedo afirmar, porque estaba allí, en la mesa, que la Armada estaba perfectamente preparada, operativamente perfectamente preparada, para si el nivel político hubiera decidido que hubiéramos tenido que intervenir para rescatar a los barcos, se habría hecho. En las reuniones estas siempre sale un listo, o lista, en este caso, que te pregunta, ¿pero puede haber víctimas? Y dice, ¿cómo puede haber víctimas? Si los fulanos que lo han secuestrado tienen armas y los que van a por ellos tienen armas, pues claro que puede haber víctimas. Bueno, entonces está 3 millones por uno y 6 millones por otro. Bien, voy terminando. Estas eran las 2 cosas que había que hacer: sobrellevar la crisis económica y no perder unas capacidades que había costado mucho adquirir. ¿Lo conseguimos? No lo sé. Yo creo que sí, pero bueno, pues a lo mejor se podía haber hecho mejor, pero fueron tiempos difíciles. Bien. Esto tarda muchísimo en pasar, ¿no? Ahí está. Bueno, llegó el 31 de julio de 2012 y el acto más emotivo que es despedirse de la Armada. Te despides porque ha acabado tu vida. Tu vida activa se acabó, pasas a la reserva con un beso a la bandera. Hay banda de música, compañía de infantería marina en la calle Montalbán. Últimos destinos, muy rápido. Estuve 2 años en la Asamblea Permanente de las Reales y Militares Órdenes, ya en la reserva. Eso es por ley. Cuando terminas de gema, son 6 años en la reserva. Y luego, el ministro de Defensa Morenés me nombró gran canciller de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y presidente de la Asamblea. Ahí estuve 4 años. Las Reales y Militares Órdenes, esto es simplemente descriptivo, son 2, la de San Fernando y la de San Hermenegildo, una premia al valor y la otra la conducta. No hay que confundir las Reales y Militares Órdenes con las órdenes militares centenarias en España, que son las 4 órdenes que todos conocerán: Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa. En cuanto a la Orden de San Hermenegildo, quiero señalar 2 fechas. El 3 de junio del 2014, el capítulo de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo en el Monasterio General estuvo presidido por Su Majestad el Rey Juan Carlos, al que le acompañaba el Príncipe de Asturias. ¿Por qué pongo esto así, con este tono de voz? Bueno, porque fue un acto muy emocionante. El día anterior a esto, el rey
le había entregado al presidente Rajoy un escrito donde ponía esa frasecita: he decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. Allí está el rey y su hijo en la tribuna. ¿Por qué destaco esto? Pues que yo, en mi opinión, por encima de lo que uno pueda pensar de la corona o de la Casa Real, el rey ese día, el rey Juan Carlos, nos dio a todos los que estábamos allí un ejemplo de lo que es el cumplimiento del deber en las circunstancias más difíciles. Esto era un acto que estaba programado desde hacía mucho tiempo, el capítulo se celebra acá, los años pares en el monasterio del Escorial. El rey había dicho que iba a ir y yo creo que después de una noche dura dijo que iba y fue. Y estuvo allí, aguantó hasta el final. Y luego esa fecha que es, bueno, la inauguración de la nueva sede, que tuve el honor de que la inaugurara el rey Felipe VI. Bueno, la hoja de servicios. La hoja de servicios, termino, es cuando iniciamos la carrera de oficial, nos abren una hoja de servicios y ahí vas anotando todos los acaecimientos que te han pasado. Yo, desde el principio, lo hice a mano. Y cuando cuando terminé mi vida activa, pues le llevé, como se hace siempre, la hoja de servicios a mi jefe para que me la firmara. Y bueno, yo con la firma de arriba, Su Majestad el Rey, soberano de la Real Militar, me puso esa frase, que yo la guardo con mucho cariño. Puso con gran afecto y sobre todo con profunda gratitud por el largo y leal servicio a España. Un fuerte abrazo, Felipe VI. Bien, termino. Ahora sí que termino. Esto es un oficial de Marina con el sextante. Con el sextante, esto intentando bajar el sol o una estrella. A esto nosotros le llamamos observar. Yo voy a hacer 2 observaciones nada más de todo lo que he dicho. 2 observaciones. No como esta, diferentes. La primera tiene relación sobre el esfuerzo y la suerte. No tengo ninguna clave para tener éxito en la vida. No le puedo decir a nadie, ¿qué tienes que hacer para...? Pues no sé lo que puedes hacer para tener éxito en la vida. Lo que sí sé es que para tener éxito en la vida, lo que tienes que hacer es algo así parecido, porque, como decía este premio Nobel español, el azar casi siempre es un premio al esfuerzo perseverante. Antes ha dicho alguien algo parecido. Es un premio al esfuerzo, a las renuncias familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, quería contar esto porque hay muchas veces que te dicen, ¡ay, qué suerte has tenido en la vida! Me cago en la madre, ¿sabes? ¿Qué tío más suertudo? Pues sí. Hay que tener suerte, sobre todo si juegas a la lotería, hay que tener suerte. Y luego la otra observación es sobre la Armada, la situación actual de la Armada. Pues yo había escrito aquí, como no me traigo, sí me he traído las gafas, lo leo. Por encima de todos los problemas actuales, había escrito yo aquí, que puede haber políticos, económicos, sociales, etcétera, yo veo el futuro de la Armada con optimismo. La Armada, o la Marina, como quieran llamarle, ha pasado por situaciones muchísimo peores que las que estamos ahora, muchísimo peores, pero habría que hacer un largo recorrido por la historia. Desde aquellos barcos viejos que vimos antes de la Marina de los Estados Unidos y cedidos, hasta los barcos que tenemos hoy en día, bueno, la diferencia es total. Pues, aunque no podamos mirar al futuro con tranquilidad con respecto a otras cosas de la vida nacional, lo que sí les aseguro es que la situación de la Armada la podemos mirar con optimismo. ¿Qué es eso que pongo ahí? O sea, la botella no está medio vacía, como dicen los pesimistas, está medio llena. Y bueno, malos marinos serían los que no supieran capear un temporal, si es que lo que estamos pasando ahora se puede decir que un temporal. Nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que ha merecido la pena.
La conferencia ha sido apasionante, como lo ha sido tu vida, como lo sigue siendo tu vida, almirante. Muchas gracias. Ahora estábamos hablando el alcalde y yo, y antes de que él, como primera autoridad de Benidorm, cierre este acto, este importantísimo acto, sí que nos gustaría, aunque fuera brevemente, pedirle al máximo representante de la Armada en este territorio, que es el almirante Victoriano Gilabert, ¿no?, como almirante de acción marítima, que aunque fuese muy brevemente, pues nos acompañara en el estrado y al menos en esta primera visita a Benidorm, a este pueblo que sabes que está enamorado de la Armada, pues por lo menos poder que... Bueno, muy buenas tardes y gracias, Matías, por darme esta oportunidad de agradecer tu invitación a estar aquí y decir que para mí es una enorme satisfacción. Llevo un año y poco en Cartagena y he recibido varias invitaciones, lo confieso, para venir a Benidorm y no he podido aceptar hasta hoy. Realmente estoy muy contento de estar aquí, haber podido corresponder a la invitación y haberme encontrado pues, con este ambiente magnífico, con tanto cariño y haber disfrutado tanto. Y haber disfrutado tanto porque he tenido encima la magnífica suerte de venir a Benidorm a escuchar al almirante Rebollo. Almirante, la conferencia ha sido inspiradora, motivadora. Creo que si yo tuviera ahora 18 años y tuviera que elegir una carrera y te escuchara, me haría marino. No tengo ninguna duda. Almirante, realmente el almirante Torres lo dijo en la introducción. Eres un referente para los que hemos estado a tus órdenes, hemos tenido la suerte de coincidir contigo y hoy, pues al escucharlo contado además con esa sencillez y, bueno, nos has hecho, a mí particularmente me has hecho vibrar y en algunos momentos hasta emocionarme. Muchas gracias de todo corazón y, bueno, es la jornada inaugural, la primera de esta jornada de la mar. Aprovecho, Matías, pues para felicitar a la Fundación Frax por esa iniciativa estupenda, ¿no?, que también, como dijo el almirante Torres en su introducción, hace que Benidorm en la periferia pues, sea para los que somos de la Armada pues, un lugar muy a tener en cuenta, precisamente en justa correspondencia a ese cariño que demostráis y a ese interés por las cosas de la Armada. La verdad es que venir aquí es como sentirse en casa. Yo además, pues lo añado ahora, soy alicantino, con lo cual era un poco pecado no haber venido antes. Soy de Orihuela, por lo tanto, pues me siento un poco de aquí también. Y nada más, desear, por supuesto, a las jornadas de este año todo lo mejor, mucha suerte. Creo que con este comienzo el camino está bien trazado y no sé si comprometerme, creo que intentaré venir alguna más este año. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, de corazón, almirante, muchas gracias. Y para cerrar el acto, yo le pido al alcalde de Benidorm, a nuestra máxima autoridad, Toni Pérez, que nos acompañe. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías, querido presidente de la Fundación Frax, almirante general. Querido almirante Gilabert, Benidorm es tu casa, como alicantino y como persona querida. Yo creo que acabarás volviendo a estas jornadas de la mar. Al almirante Torres, al general, siempre, también con nosotros, al subdelegado de Defensa, al comandante naval, al coronel de la Guardia Civil, a Carlos de Puy. A todos los que nos acompañan aquí en la Armada y especialmente también a mis compañeros de corporación y al alcalde de Pilar de la Horadada, José María Pérez, que nos acompaña también junto con la vicepresidenta segunda de la Diputación Provincial, al alcalde de Relleu, y a todos ustedes que creo que deben estar como yo
admirados de esa conferencia, que subrayo absolutamente todo lo dicho por el Almar. Bueno, desde la humildad, con muchísima franqueza, pues ha tratado de resumir, sintetizar 55,5 años de vida dedicada a la Armada, que es de vida dedicada a España, querido almirante jefe. La verdad es que tienes una trayectoria impecable, ¿no? Yo en la conferencia, que también desde luego ha sido muy inspiradora, me quedo en que bajo esas propuestas de las Jornadas de la Mar 2025, la mar, fuente de riqueza y conflictos. Hemos hablado de mucha riqueza y afortunadamente los conflictos han quedado ahí un poco al margen, ¿no? Bueno, conflictos y diría de algunos secretos, porque cuando el almirante Torres ha citado el Arsenal de la Carraca, estaba pensando que está el que fue también almirante jefe del Arsenal de la Carraca, José Enrique de Benito de Ronzolo, y digo, menos mal que hablaron de quitarlo después de que él se fuera. Porque a nadie le gusta que le toquen lo suyo, y si lo suyo es parte de España y de nuestra historia, pues también duele. Pero Benidorm tiene una trayectoria histórica, ya veo que Orihuela y Pilar de la Horadada también, pero Benidorm tiene una trayectoria histórica vinculada a la mar que con muy buen criterio la Fundación Frax está difundiendo, divulgando y además haciéndolo con personas, querido almirante general, como tú, ¿no? Desde la cercanía, desde ese vecino que puede ser de Portal, ver tu currículum, tu trayectoria, es admirable. Y eso debería hacerlo la Armada, pero lo deberíamos hacerlo todos también, ¿no? Para que el reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas, en general, y a la Armada española en particular, pues estuviera latiendo permanentemente en el corazón de los españoles, ¿no? Tanto que agradecerle el mundo a las hazañas, a las gestas de nuestra Armada española, que a veces la tenemos un poco en el olvido. Pero en Benidorm, curiosamente, no. Todo lo contrario, tenéis un gran protagonismo. Pocas ciudades pueden presumir de ser un escaparate para el mundo y para tantos millones de personas que nos visitan, que gracias a esa visita también tienen aquí una referencia de lo mucho que la Armada siempre ha hecho por España, pero incluso también de lo mucho que Benidorm les reconoce, ¿no? Pocas avenidas en el mundo, en una primera línea de mar visitada por millones de personas al año, llevan el nombre de Armada Española. Pocas ciudades en el mundo tienen una plaza de las mejores que puede existir, no solo por el paisaje, por la ubicación, por la luz, por el azul, que no la preside una bandera española monumental, aunque también está, sino un monumento a los caídos en la mar. Y ahí hay un monumento al alma submarina. Y pocas ciudades tendrán un monumento al alma submarina. Y pocas ciudades del mundo pueden presumir de tener la Virgen Mar Marinera. Cuando el almirante general hablaba de su primera travesía, singladura en el Cano, marcaba la cofa, las albas, las guardias. Ayer celebrábamos el alba en Benidorm. No l'alba, som un poble valenciano parlant, pero celebrábamos el alba. El alba de ese 16 de marzo, ayer, en el que arribó a nuestra playa, la con nuestra patrona y la que es la alcaldesa perpetua de la ciudad, la Mare del Sufragio, la Virgen del Sufragio. Digo que pocas ciudades en el mundo pueden presumir de tener una Virgen más marinera, porque es una Virgen del Carmen, sin duda, que en la popa de un yondro, pues arribó hace ahora 285 años, y a partir de ahí también contribuyó a marcar una historia donde el corso primero, la marina mercante, la pesca del atún, el calado de todas las almadrabas del Mediterráneo y del Atlántico, hizo que los hijos de Benidorm pues tuvieran una presencia importante en las tareas de la mar, o en la defensa de la patria, también en la mar. Y ahora, muchos años después, tenemos el enorme placer de poder divulgar todo eso y ponerlo en un lugar donde de otra manera posiblemente muchas personas no lo verían, no plantearían ninguna pregunta sobre ello, y ahora ayudamos a difundir. Estas jornadas de la mar, querido Matías, han puesto a Benidorm en el epicentro de esa historia, tradición marinera
no solo de nuestra ciudad, sino de España. Es muy de agradecer. El Ayuntamiento, junto con el resto de colaboradores, vamos a estar siempre ahí. Estas segundas jornadas de la mar, gracias especialmente a la Armada, nos traen un gran despliegue de programación que vamos a poder disfrutar, pero ya les digo que el listón que ha puesto hoy el almirante general don Manuel Rebollo García, creo que va a ser muy difícil de superar. Decía Matías Pérez Such que el almirante general, para algunos, incluso tenía ese tinte de mito. Pues yo lo corroboro. Felicidades, mi almirante. Muy buenas tardes a todos. Alcalde, por favor, alcalde y almirante general Rebollo. Sí. Volvéis. Es que los de los almirantes son más grandes, no creas, ¿eh? Sí. Tenemos un tamaño estándar y después los almirantes de la Armada, que en Benidorm sabes que son muy queridos, recibes este recuerdo. Yo estoy aquí para... Bueno, pues muchas gracias. El acto ha terminado, pero en el vestíbulo tenemos preparado un vino que esperamos que disfruten ustedes y podamos continuar, aunque no sea excesivamente, bueno, con una conversación, y el que lo desee puede saludar al almirante personalmente. Muchas gracias y buenas noches.